La lengua no es un sistema neutro ni homogéneo. Es una práctica social atravesada por relaciones de poder, identidades y contextos culturales. En la comunicación cotidiana asumimos roles, seguimos normas implícitas y valoramos ciertas formas de hablar sobre otras. Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, estas valoraciones se traducen en capital simbólico, que legitima unas variedades lingüísticas y desvaloriza otras, dentro de instituciones como la escuela o universidad. Sin embargo, como demostró William Labov, la variación lingüística no es un error ni una desviación, sino una expresión sistemática y socialmente significativa del lenguaje. Las actitudes frente a esta variación revelan prejuicios, jerarquías y procesos de exclusión que influyen directamente en la interacción comunicativa. Por su parte, Delhaims nos recuerda que comunicarse no es solo conocer una lengua, sino saber usarla adecuadamente en contextos culturales específicos. Desde esta mirada, las políticas lingüísticas y la interculturalidad se convierten en herramientas clave para reconocer la diversidad, promover la equidad y transformar las prácticas pedagógicas. Este video propone reflexionar sobre cómo se articulan el poder simbólico, la variación lingüística y la competencia comunicativa en las políticas lingüísticas y las prácticas pedagógicas interculturales. A continuación, el grupo conformado por Diana Tellon, Caterina Sañay, María Guevara y Viviana Condo presentará el video Voces en el aula, variación lingüística, poder y diversidad en la construcción de los roles educativos. Desde la propuesta de Delhaims, el lenguaje es entendido como una práctica social situada. Su concepto de competencia comunicativa es llegar a comprender que comunicarse eficazmente no es solo entender la gramática, sino llegar a conocer las normas sociales que regulan el uso del lenguaje en contextos específicos. En la universidad, se logra evidenciar estas acciones a través de géneros discursivos académicos, como exposiciones, ensayos, debates o presentaciones orales, ya que desde ese momento los estudiantes presentan un capital comunicativo distinto. El concepto de competencia comunicativa propuesto por Haims es fundamental para con ello lograr entender el análisis del discurso y con ello comprender que el uso lingüístico es entendido solamente a través de datos empíricos con contextos que lo llegan a condicionar o a su vez se pueden generar a través de una interacción propia. ¿Quién habla más en clases, docentes o estudiantes? ¿Por qué creo que ocurre así? Un saludo afectuoso, gracias por la oportunidad. Todo dependería desde qué teoría, desde qué visión analicemos esa pregunta. Al escucharte tu interrogante se viene a la mente la teoría del análisis del discurso de Michael Foucault. Se viene también a la mente la teoría del estatus del discurso de Austin, en el sentido de que quien predomina, como tú manifiestas, quien habla más, quien predomina en un discurso, depende mucho del estatus y la categoría. Por ejemplo, a veces hemos visto estudios en donde el género masculino se impone al género femenino. Y en este caso específico que tu pregunta lo haces entre docentes y estudiantes, aquí viene a implantarse como categoría el prestigio profesional. El docente, por sus años, su experiencia y su misma posición, obviamente que va a tener la oportunidad de predominar en un discurso, es decir, hablar más, justamente porque ese estatus le otorga a sus estudiantes al darle esa posición. Entonces, mi respuesta sería tajante, manejando esas dos teorías, que quien habla o quien monopoliza muchas de las veces un discurso, ese estatus le da un rol o una categoría del profesional, en este caso el docente. Según las entrevistas realizadas, se observa que en el aula universitaria se configuran roles comunicativos claramente jerarquizados, ya que el docente asume un rol dominante en la interacción, no solo por su función pedagógica, sino por el estatus simbólico que le otorga el aspecto académico y profesional. Esto coincide con lo planteado por Bourdieu en 1999, quien sostiene que ciertas formas de hablar adquieren mayor legitimidad social según el capital lingüístico asociado a quien lo emite. ¿Alguna forma de hablar se la considera como más correcta o profesional? Bueno, escuchándote igual este interrogante, yo diría que no existen ni formas correctas ni formas equivocadas de hablar.
Lo que hay simplemente es el uso del registro, un registro formal, un registro informal, y todo depende del contexto, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, la visión de varios lingüistas que se vienen a la cabeza, como André Martinet en este momento, como Kurt Lewis, como David Berlo, ellos manifiestan en este sentido de que los registros que use el usuario del idioma son los que les van a dar ciertos contextos, por ejemplo, las variantes dialectales. Hablamos de una variante diatrásica, diafásica, en donde si un interlocutor, si un usuario del idioma se encuentra en un ambiente formal, es decir, la academia, es decir, los estudios del colegio o la universidad, se ve obligado a usar un registro formal. Pero si ese mismo usuario del idioma se encuentra en un escenario informal, con un grupo de amigos, familiarmente hablando, va a usar un lenguaje más coloquial, más familiar. El registro es lo que cambia de formal a informal. No podemos encasillar de pronto en errores, en vicios, en equivocaciones, porque de pronto esa sea la forma que se comunica. Y sí, como lo dice André Martinet, el mensaje llega del emisor al receptor, está cumpliendo el efecto de la comunicación efectiva. La comunicación lo que dice es de que un mensaje llegue al receptor. Y si yo, usando el registro que desee, que me guste, llego con el mensaje a mi receptor y me entiende, se está cumpliendo el círculo comunicativo. Pero nosotros como docentes de la lengua tenemos la obligación de formar a nuestros estudiantes en estos contextos, ¿no? Yo siempre uso una analogía que a mí me encanta en el colegio con mis chicos, que a veces pues escucho en clases que se les salen unas coprolalias, unas palabras de grueso calibre, que uno solo escuchando pues se incomoda, ¿no? Porque son palabras ofensivas, hirientes, el uso de eufemismos. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando tú vas a una fiesta, ¿qué traje usas? Un traje formal, tu corbata, tu leva, pero si vas de pronto a practicar deporte, no te vas a ir con esa leva, no te vas a ir con la corbata, te vas con un traje deportivo. El idioma es igual. Yo tengo que usar mi registro, mi idioma debe ser enfocado al contexto donde yo voy a estar. Si voy a estar con mis docentes, con mis compañeros, yo no puedo usar de pronto palabras coprolalias que las uso en el barrio, en la esquina, con mis amigos. No puedo confundir. Así como no confundo los trajes cuando voy a diferentes programas, no confundo mi registro vocálico cuando voy igual a diferentes escenarios. Entonces, esa sería simplemente donde los maestros de lengua deberíamos trabajar, ¿no? Que los usuarios del idioma diferencien en donde sí uso ciertos registros y en donde no uso ciertos registros. Eso ha sido todo. Gracias. En el aula, la lengua no es solo un medio de comunicación, sino también un instrumento de poder, como lo plantea Pierre Bourdieu. Las políticas lingüísticas legitiman ciertas formas de hablar y de escribir, convirtiéndolas en capital simbólico. Las prácticas pedagógicas, muchas veces sin cuestionarlo, reproducen esta jerarquía. Se valora la lengua dominante y se invisibilizan otras voces. Así, la escuela no solo enseña contenidos, sino que también define qué discursos tienen valor y cuáles quedan al margen. En cuanto a las normas implícitas de interacción, el uso del lenguaje académico dentro del aula se alinea con la teoría de Delhaims. Comunicarse eficazmente implica saber qué decir, cómo decirlo y en qué situación. Nacional de Chimborazo. Primera pregunta. En la universidad se promueve el respeto a la diversidad lingüística. ¿De qué manera justifica tu respuesta? Sí, la Universidad Nacional de Chimborazo, al ser una de las más reconocidas del Ecuador, abarca a varios estudiantes de las regiones del Ecuador, como la costa o la Amazonía.
Ya, al tener esta diversidad lingüística, la convivencia dentro del aula con los docentes y los estudiantes es principalmente para que los estudiantes se sientan cómodos y no sufran mucho a este cambio de la costa o de la Amazonía hacia la sierra. ¿Has notado diferencias de acento, vocabulario o forma de hablar entre estudiantes de distintas regiones? Sí, y es lo que te respondía en la pregunta anterior. Al tener varios estudiantes o varias personas de otras ciudades estudiando aquí en UNACH, se puede plasmar varios vicios lingüísticos, y esas son las diferencias que tiene la Universidad Nacional de Chimborazo. Ya, al decir vicios lingüísticos, estamos hablando, por ejemplo, de aquí de la sierra, se puede decir el aiga o el disque. Muy aparte es de la costa, que tienen una aspiración en la S y en vez de decir fósforos dicen fósforo, ¿no? Eso es un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando, y creo que eso es lo que nos hace únicos. En conclusión, podemos decir que este video nos ayuda a reconocer el lenguaje que está atravesado por el poder, diversidad y las normas sociales. Nos permite mirar el aula desde una perspectiva más crítica, comprender cómo se legitiman ciertas formas de hablar, cómo se valoran o se excluyen la variación lingüística o cómo se aprende a comunicar según el contexto. Es el primer paso para cuestionar las prácticas educativas aparentemente neutras. Desde aquí, este recorrido nos invita a analizar el lenguaje universitario no solo como un contenido académico, sino como una experiencia social que puede reproducir desigualdades o abrir caminos hacia una educación más inclusiva e intercultural.